Buenas tardes, feliz año para todos. Desde el estudio de TVLEX, a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, les damos la más cordial bienvenida a la 12ª edición de su foro Viernes de Derechos Humanos. Nos encontramos muy contentos de poder transmitir el día de hoy por primera vez desde las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la histórica ciudad de San José, Costa Rica. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que vean este video. Estamos muy contentos, Neidalí, de estar acá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido una experiencia muy interesante. Hemos estado hablando mucho de la Corte Interamericana y seguiremos hablando del impacto de sus sentencias, de su jurisprudencia, de todo lo que significa, sobre todo para los 20 países que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana en sus normas internas, principios, reglas, el pertenecer o aceptar más bien la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y hoy estamos aquí muy contentos, nos han tratado muy bien. Estamos, no nos toca decir que vamos a invitar, sino que nos hemos invitado porque vamos a platicar hoy con la maestra Merly Martínez Hernández. Ella se encuentra haciendo una estancia de investigación aquí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, maestra en Defensa de los Derechos Humanos y es ahora, está cursando el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y para mí es un honor, es un placer tenerla hoy. Agradecemos mucho todas las facilidades que hemos tenido aquí en la Corte. Mandamos un saludo muy cordial a la Universidad Autónoma de Chiapas y a todos y a todas los que nos siguen el día de hoy. Maestra Merly, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bien, bien. Queremos que nos platiques sobre tu experiencia aquí en la Corte y algo que consideres respecto a las funciones, actividades, en qué consiste una estancia de investigación y qué más podemos encontrar en la Corte independientemente de su función jurisdiccional. Así que muchas gracias por aceptar estar aquí en Viernes de Derechos Humanos y adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Pues es un honor, un placer ser el primer programa de Viernes de Derechos Humanos de este año 2024. Estoy, la verdad, muy satisfecha cumpliendo un sueño, el que me costó gran esfuerzo lograr estar aquí en San José, Costa Rica, dejar mi casa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la familia, el trabajo, ¿no? Más o menos les voy a platicar cómo logré estar aquí dentro de la corte, cómo me aceptaron y todas las gestiones que tenemos que hacer para poder estar aquí dentro de las instalaciones y poder mejorar pues nuestros conocimientos y contar con el apoyo que la verdad ha sido magnífico. Quiero decir que todos los costarricenses tienen un trato tan digno, tan amable, que uno se siente como en casa a pesar de estar a varios kilómetros de distancia. Primeramente, mi estancia académica inició el 1 de diciembre del 2023 y fue muy chistoso porque el día
que yo aterricé acá aquí en San José, Costa Rica, pues es complicado porque llegas, pierdes la señal, la moneda es distinta, llegas a un lugar y me preparé, llegué a la corte y el 1 de diciembre fue día inhábil. ¿Por qué fue día inhábil? Porque se celebraban 300 años que habían dejado de tener el fuero militar como dato trascendente. Me parece formidable que este país ya no tiene sistema militar, no hay militares, los únicos que vigilan que se guarde la disciplina y tienen el monopolio del uso de la fuerza es las policías. Entonces, debido a esta celebración, pues el día fue inhábil y inicié formalmente mi estancia hasta el 3 de diciembre. Esto lo logré o inició esta inquietud cuando me encontraba estudiando la maestría en defensa de los derechos humanos en la UNACH. Parte del programa de estudios de esta maestría, como bien refiere su nombre, pues me incorporó a este tipo de mecanismos extrajudiciales internacionales para solicitar la protección México como parte de este sistema interamericano. Sin embargo, al iniciar la maestría, nos encontramos con el contexto de una pandemia, se cerraron las puertas de la corte, de los juzgados, de los aeropuertos. Entonces, desde esas fechas, 2021, dentro de la página de la Corte Interamericana, uno puede encontrar de manera sencilla, porque su página es muy amigable, las opciones para buscar actividades que uno puede hacer con la Corte. Existen dos tipos de actividades. Las actividades de los investigadores, que se denomina estancias de investigación, y las pasantías. Los encargados de estas dos actividades son áreas diferentes. Los encargados de los investigadores para hacer estancias de investigación se encuentran físicamente en la biblioteca junto a la Corte Interamericana, que estamos a una cuadra. Y los encargados de los que están haciendo las pasantías son los abogados que tienen bajo su resguardo los casos que se resuelven dentro del corte. Estos abogados se encuentran divididos en dos áreas: los que hacen las sentencias y los que hacen los documentos del cumplimiento de la sentencia. Por lo cual piden y abren una convocatoria para que estas pasantías puedan ser tomadas por tanto estudiantes como para pasantes estudiantes, para titulares. Así que aquí tuve la sorpresa de encontrar a connacionales y a personas de muchos países. La verdad es que se siente formidable ver cómo este sistema interamericano nos une. Y no solo nos une en Latinoamérica, porque aquí he tenido el placer de conocer personas de Italia, de otros países del otro continente que vienen a aprender y a trabajar en compañía de la Corte. Bien, entonces después de estas vicisitudes, pues sí tuve una respuesta que todavía no se podía participar en la Corte debido a evitar la propagación del virus COVID, y entonces me quedó extinta. Culminé la maestría, ya que la maestría tiene una durada de 2 años, e inicié afortunadamente un doctorado en Derecho Internacional Público, en el cual fue emitida por la Facultad de Derecho de la UNAM. Y formidablemente dentro también del programa de estudios de este doctorado, también tienen este tipo de estancias académicas. De hecho, el programa de doctorado comprende dos tipos de estancias, una de periodo corto y una de periodo largo, y uno tiene el derecho a solicitar el apoyo del Consejo de la UNAM para poder realizar estas estancias. Entonces, derivado a que la tesis que realicé dentro de mi maestría y la tesis que estoy construyendo dentro de mi doctorado son hacia la misma temática, seguí con comunicaciones con la Corte y formidablemente en agosto del 2023 recibí exactamente el 4 de agosto desde San José, Costa Rica, la carta de aceptación.
de Ana Rita Ramírez Azofeira, quien es la directora del área de gestión de información y conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien tiene la carrera de bibliotecaria. Entonces, ella tiene la experiencia de cómo sistematizar los datos. De hecho, vamos a compartirles una entrevista formidable que tuvimos, una persona súper cálida, muy preparada, tiene una forma de explicar y hacernos conocer las diferentes herramientas que tiene la Corte para nosotros los investigadores, lo cual facilita nuestro trabajo y robustece el poder de la Corte, que además de juzgar, pues es la promoción de los derechos humanos, y creo que la preparación de los abogados, de las abogadas, de los estudiantes, es parte importante pues para poder tratar de dar el remedio de los conflictos que se dan en nuestro país desde la nación. Es así que al enviar la solicitud me dijeron que me dirigían una carta para decirme que había sido aceptada. El periodo en el que me aceptaron fue desde el viernes 1 de diciembre de 2023 y culmino el viernes 23 de febrero. El objetivo de esta estancia de investigación es para desarrollar una investigación que titulé Análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia familiar, avance, retos y perspectivas. Y el objetivo de esta investigación tiene que coadyuvar a mejorar el sistema de justicia familiar en México. Bien, entonces ellos me pusieron a mi disposición y me crearon un usuario y contraseña que me permite tener acceso al acervo bibliográfico, que es bastante amplio. De hecho, no es únicamente el acervo o el compendio que tienen dentro de la Corte Interamericana, sino que también me dan enlaces a otros buscadores muy importantes y trascendentes, por ejemplo, como a la Universidad Libre de Derecho, que se encuentra aquí también en San José, Costa Rica, también a la Universidad Autónoma, que es la Universidad de Costa Rica, y otras bibliotecas que se encuentran fuera del país. Y es así que nos dieron el acceso a esta información, a este catálogo, que está sorprendentemente todo de manera digital, de manera electrónica, y también tengo el acceso y la disponibilidad para poderlos pedir los libros de manera física. Sin embargo, me he quedado con la sorpresa de que casi todo ya está digitalizado. Es así que la bibliotecaria Ana Rita Ramírez, quien lleva aquí muchos años dentro de la Corte, aproximadamente más de 10 años, ha logrado transformar esta información para que no únicamente las personas que estemos físicamente en este lugar, que estamos en los Yoses, que es como se llama el distrito de este lugar, podemos lograr esta información. Y entonces me dieron los siguientes recursos. Me dieron acceso a la biblioteca digital, me dieron acceso a una página que se le denomina Tesauro, que está formidable, me dieron acceso a las bases de datos y al catálogo El Libro. Es así que todos los días que yo llego a la Corte Interamericana, entro a la página de la biblioteca de la Corte idh.winkel.la y a través de mi usuario y contraseña puedo acceder a todos estos. Y pues el límite pues de no estar aquí dentro de la Corte, cuando yo buscaba información ya en las páginas de la Corte Interamericana, pues es que te detienen algunas cuestiones de derecho a autor y que ahí sí no están disponibles todos los libros que se encuentran dentro del expendio de la Corte. Entonces, venir a realizar la estancia aquí sí te abre muchas puertas y te abre el acceso a muchos PDF, a libros, a expedientes, de hecho, a expedientes que se encuentran archivados. Dentro de todo esto de la Corte, que me pareció genial, logré conocer a Isaac, que es el encargado también y bibliotecario de acá, y él amablemente al inicio de mi estancia de investigación creó mi usuario, me dio la contraseña para tener acceso a Wi-Fi, y él te da una pequeña clase en la que te enseña a usar todas estas páginas y todos estos buscadores para agilizar los procesos, y eso nos ayuda bastante porque tienen búsquedas avanzadas en donde uno puede buscar desde el título, desde los autores, los años, una búsqueda que se denomina por relevancia, es decir, los criterios de la Corte, sentencias, ejecuciones,
medidas provisionales que más se han citado, o también las puedes buscar a través de si son las más antiguas, las más recientes. Entonces, la búsqueda se hace más amigable. Lo único que tuve que hacer es enviar ciertos datos de manera específica, como mi nombre completo, mi correo, la nacionalidad, cuál era mi ocupación, cuál era el título de mi investigación, qué temas iba yo a abordar, el tiempo de inicio de mi estancia de investigación, la finalización y si se requería tener o no una constancia. Y pues yo sí necesito esta constancia porque el objetivo principal de mi investigación es fortalecer mi tesis de doctorado. Aquí he fortalecido enormemente las consultas de las fuentes de mi investigación, puesto que he tenido el acceso tanto a libros en el idioma inglés como en el idioma español, y esto ha logrado, como me recomendaron mis tutores y mi comité tutor, nutrir con mayores fuentes. Ahora, ¿qué podemos saber acerca del trabajo de la Corte? Como todos sabemos, la Corte forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un objetivo principal, que es aplicar y implementar la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos interamericanos que conforman los tratados internacionales de la OEA. Esta Corte Interamericana fue creada el 22 de noviembre de 1979. Ya tiene un rato. Y tiene su sede aquí en San José, Costa Rica. La primera sentencia que dictó la Corte Interamericana fue el 29 de julio de 1988. Y esta sentencia se tituló Velázquez Rodríguez versus Honduras. Esta se trató acerca de un secuestro y desaparición forzada de Manfredo Velázquez. Este secuestro fue realizado por Fuerzas Armadas y este caso data desde 1981. Dentro de las actividades de la Corte hemos realizado también una visita guiada y comentando con la magnífica explicación de las abogadas que nos atienden, pues ellos han intentado actualmente lograr que la Corte vea casos actuales, porque es un poquito complicada la investigación, ya que los casos cuando llegan a la Corte ya han transcurrido varios años. Además de la Corte Interamericana, el sistema interamericano también tiene otro órgano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se encuentra su sede en Washington. Este es un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos que tiene como funciones promover y proteger los derechos humanos. Es quien recepciona las peticiones y es como el filtro antes de que los casos sean enviados a la Corte. La Corte Interamericana es un órgano judicial independiente. También forma parte de la Organización de los Estados Americanos y es encargado de interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos. Es quien juzga a los países por las presuntas violaciones de los derechos humanos que son alegadas por las víctimas a través de las peticiones. La Corte Interamericana se encuentra conformada por 7 jueces. Estos jueces deben ser de diferentes nacionalidades y actualmente y quien es presidente es una mujer y es de Costa Rica. Ellos juzgan, ellos hacen su papel durante 6 años. Y los idiomas que la Corte tiene sus instrumentos y se manejan de manera oficial dentro de la Corte es el idioma español, por supuesto, el idioma francés, el inglés y el portugués. No todos los países que conforman la OEA han aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Es decir, suscriben los tratados, pero sin embargo no pueden ser llevados a los tribunales de la Corte. Solo han aceptado la competencia 20 países. México, claro, por supuesto, es parte. ¿Cómo es el proceso de la Corte? El proceso de la Corte presenta un caso ante la comisión que se denomina petición. La comisión examina estas pruebas y decide aceptar el caso. Entonces envía el caso a la Corte emite un acuerdo en el que acepta la competencia y empieza el proceso judicial internacional en contra del país denunciado. La Corte Interamericana, además
de ser un órgano jurisdiccional, también puede aplicar dentro de estas competencias medidas provisionales. Estas medidas provisionales están dirigidas a casos en los que hayan situaciones de peligro o de gravedad urgente que no puedan esperar al resultado de la sentencia. Entonces, normalmente van tendientes a proteger a la víctima. También puede emitir sentencias, como mencioné, que incluyen diversas medidas de reparación, que siempre estas van encaminadas a proteger a la víctima. Y las víctimas en el sistema interamericano, no únicamente la parte afectada de manera directa o materialmente, sino también sus familiares. Además de dictar las sentencias, tiene un procedimiento para supervisar el cumplimiento de las sentencias que emite y tiene una función consultiva. Si hay alguna duda sobre algún tema, entonces la Corte emite esta resolución. Nos platicaba la abogada que nos pasó que esta función consultiva lo hizo la Corte Interamericana a través de su Tribunal Constitucional sobre el tema LGTB para ver si es posible tener el matrimonio igualitario, y entonces la Corte se fue más allá y dio opiniones más, y entonces la Corte entró como en crisis porque muchas veces estos temas pues son complicados en lugares tradicionales y pues ahora bien cambiaron las situaciones, ya existen las situaciones legales para las personas de esta comunidad, que es un grupo vulnerable en muchos de los países que conforman la OEA, y ya pudieron accesar a diferentes tipos de beneficios que conlleva el reconocimiento de las familias del mismo género, como el matrimonio, como algunos derechos sociales, pensiones alimenticias, adopciones. ¿Existe algún plazo máximo para que la Corte imita a estas sentencias? Pues no existe algún plazo establecido para la Corte. Sin embargo, debe de hacerlo en un tiempo razonable, pues tiene que haber justicia pronta y expedita, y esta se va a medir a través de la complejidad del caso y otros factores. Por ejemplo, hay casos de la Corte Interamericana en que es difícil cuantificar el número de las víctimas, porque hay casos en los que, por ejemplo, hay genocidios y el número de víctimas es incuantificable, y a veces conforme la Corte está investigando el caso, el número de víctimas va aumentando, y no puede limitar. Y entonces, este tipo de circunstancias pueden hacer que la Corte Interamericana demore un tiempo mayor a cuando se tratan, por ejemplo, de una sola víctima. Y las sentencias de la Corte tienen diferentes formas de reparación. Creo que ha sido uno de los órganos jurisdiccionales que ha creado o ha puesto por primera vez diferentes tipos de restitución o diferentes tipos de penas o de formas de reparación a las víctimas, porque no únicamente le restituye o compensa, indemniza los derechos violados, sino que ha creado formas más dinámicas de poder eh, hacer cumplir sus sentencias y lograr que estos hechos que se denuncian como violaciones de derechos humanos no se vuelvan a repetir. Tenemos la indemnización, también las víctimas tienen la posibilidad de solicitar terapia psicológica, psiquiatra, si es que lo requieren durante el proceso o al finalizar el proceso. También ordena que el país condenado haga una disculpa pública, la cual debe tener una difusión. Sin embargo, esto no se trata mucho de nuestro país, pero está dentro de las sentencias de la Corte, y entonces un funcionario determinado por el país culpable hace la disculpa en un evento público, solemne, y pues yo creo que este tiene como un efecto moral de resarcimiento a la víctima, porque pues muchas veces, o más bien nunca sucede una disculpa por parte de los funcionarios públicos que no realizan adecuadamente su trabajo, o a lo mejor están inmiscuidos algunos temas de corrupción que
o tráfico de influencias que han impedido el acceso a la justicia de las víctimas dentro de su propio estado o país. También dentro de la forma de reparación que conocemos de la Corte, están las garantías de no repetición. Es decir, que estos casos no se vuelvan a repetir y lo vamos a lograr a través de reformas al ordenamiento nacional. Es decir, si parte de la violación que alegó la víctima era porque se aplicó alguna norma nacional, la cual es contraria a la convención, entonces el problema está en la norma y entonces no puede el Estado culpable decir, bueno, yo solo estaba aplicando la norma. Bueno, entonces, si esa es la norma que está en tu país, pues entonces lo apropiado y lo que se tiene que hacer es que tiene que reformar tu norma. Entonces, los alcances de la Corte son bastante fuertes. También otro que a mí me parece formidable, que siento que sirve para visibilizar, porque muchas veces las situaciones como que causan más impacto a los países, pues es como que el que dirán, el que las personas se enteren que un país está violando derechos humanos. Entonces, a veces pegarles por, por los medios les pega más que una sentencia, porque pues las sentencias tienen un papel ahí, las cuales solo tienen acceso las víctimas, los abogados, las personas que investigamos, y entonces realmente el resto del país no se entera de estas situaciones. Entonces, al momento de pegarles ahí, pues ellos ya sienten una presión social y los medios interesan. Entonces, otra forma de las reparaciones son la creación de monumentos. Por ejemplo, se han creado monumentos en Ciudad Juárez, en el caso del campo algodonero, en el cual fallecieron, fueron desaparecidas y encontradas muertas las víctimas, y entonces se creó este monumento para visibilizar este caso y entonces ya nunca más olvidarlo. Esta es una forma de presionar al Estado porque las desapariciones de las mujeres persisten. Y entonces de esta manera coaccionamos políticamente al Estado para que no se olvide que ya sabemos y que todo se entere. También otra de las cosas que me parece muy adecuada dentro de las sentencias de la Corte es que, por ejemplo, si se demuestra que hay un retardo en las investigaciones, que se perdió algún tipo de prueba en la cadena de investigación, se perdió algo que acreditaba la responsabilidad o ayudaba a poder descubrir quién era el responsable del delito, entonces no pasaba nada porque, pues bueno, entonces no pasó, simplemente se perdió. Pero ¿qué pasa con el responsable? ¿Quién lo perdió? ¿Por qué no lo investigan? Y entonces, dentro de las medidas de reparación, es la investigación, la sanción a los responsables de estos. Esto nos ayuda a que no haya una repetición y que cree consecuencias para que quienes tengan esta titánica tarea de investigar y de sancionar los delitos que se cometen a los nacionales, lo hagan de manera más en serio y pues haya una consecuencia. Como dato también muy interesante, la Corte ha resuelto desde su creación 507 casos. La última figura que le quiero platicar, que también tiene parte de la Corte, es el amicus curiae. El amicus curiae significa que es amigo de la Corte. Esta persona yo le podría dar el nombre como de peritos, que es el nombre que se le da en mi país a estas personas que tienen conocimientos científicos sobre cierto hecho. Estos amigos curiae, amigos de la Corte, son personas o instituciones que, sin ser parte del caso, presentan información o argumentos relevantes para resolver los casos, porque debemos entender que para resolver los casos los contextos son muy importantes, y como los jueces que resuelven los casos que se les ponen a la Corte son de diferentes países, pues es muy difícil saber cuáles son las normas que se siguen en todos los países de la Corte o cuál es la situación política o cuáles son
las estadísticas que se suscitan en los países. Entonces, es muy importante que los amigos curi participen porque le entregan las herramientas jurídicas y de contextos a los jueces para que puedan resolver los casos de diferentes latitudes. Es así que la Corte Interamericana puede aceptar y acepta la participación de los amigos curi dentro de los procesos de la Corte. Bueno, no sé si ya me alargué mucho con mi explicación, la verdad es que estos temas me apasionan, estoy muy contenta de estar aquí en la Corte y pues espero que haya más personas que participen. Desde que estoy aquí, he sido la única investigadora que está dentro del área de investigación. Estamos esperando a 2 connacionales, pero pues derivado de la cancelación de diferentes vuelos, no han llegado. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a ti por la excelente explicación. La verdad estamos muy contentos. Voy a continuar. La información que has dado no solamente sirve para que conozcamos un poco más la Corte Interamericana, sino también para aquellos estudiantes, profesores, investigadores que quieran venir a hacer una estancia de investigación, una pasantía, sepan que aquí hay un lugar que les ayuda para lograr sus objetivos. ¿Y qué más en el campo de los derechos humanos? Bueno, yo voy a hablar un poquito respecto a la Corte Interamericana para seguir con el tema. Aquí estoy mostrando una fotografía de la Corte Interamericana en septiembre de 1997. Allí para nosotros, los mexicanos, tenemos una persona muy destacada en la investigación, en el derecho constitucional, en el derecho procesal, que es nuestro querido maestro Fix Zamudio. En ese sentido, si se ven aquí, no había una perspectiva de género, porque pues tenemos puros jueces y ninguna jueza. Hoy, como bien lo ha dicho Merlin Martínez, tenemos una presidenta que es una jueza y también podemos decir que tenemos más jueces que ahora, que poco a poco del sexo femenino se han ido incorporando a este órgano jurisdiccional. Ahora, ¿cuál es la función de la Corte Interamericana? Pues ya lo dijo Merly, es una función contenciosa, es una función consultiva y que dentro de sus funciones puede dictar también medidas cautelares o, perdón, medidas provisionales y también se constituye como un órgano que repara, pero no solamente él lo hace, sino marca los parámetros para que los estados parte lo hagan de la misma forma. Por lo tanto, antes nos reuníamos para hablar de derecho comparado. Hoy el derecho convencional que crean los estados, pues es un derecho común, es un derecho de todos, es un derecho uniforme. Bueno, el término convencional viene de una categoría fundamental que es el convenio. El convenio de manera genérica se le puede conocer a todos los tratados, acuerdos internacionales que celebran los estados. La misma ONU ha hablado de que de forma genérica el término convenio ha dado origen a un término en la jurisprudencia para individualizar este derecho, que es el derecho convencional. ¿Por qué hablamos del derecho convencional? Porque es el derecho que aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, tenemos una situación que hay que ver, que este derecho que se ha generado por la Corte Interamericana a través de interpretar el sistema jurídico, los principios, las reglas y directrices, pues todavía no llega al ámbito académico, a pesar de que, como Merlin nos dijo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es de 1969,
La Corte empieza en funciones en 1978 y, sin embargo, los esquemas, los programas de estudio, todavía en la mayoría de las universidades siguen basándose en los esquemas que fueron trazados por las universidades de tipo francesas en la cultura decimonónica. Ahora, es una obligación, lo dice el maestro Miguel Carbonell, que todos los abogados que egresen, los estudiantes que egresen de las universidades, conozcan todos los tratados internacionales en el cual su país es parte, pero no solamente conozcan los tratados internacionales, sino también la interpretación que de esta hace la Corte Interamericana, ya sea en su función consultiva o en su función contenciosa. ¿Por qué? Porque de una otra forma, pues es una obligación a través del control difuso de convencionalidad aplicar estos parámetros. Inclusive hay una sentencia con una fuerza tremenda que le llaman garantía de no repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se haya afectado un derecho humano o haya una deficiencia estructural, lo que tiene que hacer es erradicarse para que no siga siendo un foco de infección. En este sentido, en el caso Gabriela García Cruz y Sánchez Silvestre contra México en el 2013, pues condenaron a la Corte a la Corte Mexicana a realizar un seminario con expertos para debatir la doctrina de la inmediatez procesal, porque resulta que México ha sido reconocido desgraciadamente como un país que practica de forma genérica la tortura. Y esto solamente se puede cambiar con empatía de los servidores públicos. Ahora, ¿qué es el derecho convencional? Pues es un conjunto de normas, reglas y principios que se crean mediante pactos o tratados internacionales que establecen también instituciones comunes, como bien se dijo anteriormente por Merly, la Comisión y la Corte, pues son los órganos de supervisión de este conjunto de normas, reglas y principios. Y entonces, a nivel internacional, tenemos que hay tres sistemas regionales de protección de derechos humanos. El más importante para nosotros es el americano, sin embargo, el más antiguo y el que empezó a seguir y que fue poco a poco creándose modelos similares, el europeo, pero que también se van apartando de esa tendencia europea, porque, por ejemplo, en América Latina tenemos el control difuso de convencionalidad, que es una herramienta, un instrumento eminentemente latinoamericana. Y en el sistema africano tenemos que no solamente hablan de los derechos humanos, también de los pueblos, es decir, derechos colectivos. Y aquí tenemos que estos derechos humanos convencionales pues inciden tanto en el sistema nacional a través del bloque de constitucionalidad, porque estas normas sustantivas de los derechos humanos se aplican de manera o se deben de aplicar de manera directa. Sin embargo, tenemos otra área que hay que estudiarla, que es el derecho procesal convencional, que es el que se lleva a cabo a través de la Corte Interamericana e inicialmente ante la Comisión Interamericana. Y aquí vemos el término, los principios o las categorías fundamentales de el derecho procesal es la jurisdicción, la acción y el proceso. Y aquí vemos cómo en el sistema interamericano encontramos el Corpus Juris latinoamericano encabezado por la Convención, los órganos convencionales que son la Corte Interamericana y un cuasi jurisdiccional que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí estamos las partes que participan en el proceso, que son los estados en el cual se reconoce la responsabilidad internacional. Puede ser que haya violación de derechos humanos, inclusive de lesa humanidad, pero la Corte Interamericana no crea sanciones individuales, sino que establece sanciones o responsabilidades internacionales para los estados. Por ejemplo, ahorita
Hemos visto que lamentablemente el expresidente Fujimori se le otorgó un indulto por el Tribunal Constitucional peruano, pero en la sentencia de la Corte Interamericana no dijo que se tenía que condenar a Fujimori, sino dijo que se tenía que investigar de manera seria y imparcial y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y algo también muy importante, y ese es el meollo del asunto, es que estos sistemas que permiten al ser humano en lo individual y colectivo ser sujeto de derecho internacional. Es decir, una persona puede demandar a un país por violar derechos humanos dentro de su jurisdicción. Bueno, como ya se dijo, la Corte Interamericana tiene competencia contenciosa solamente en 20 países que aceptan la jurisdicción. Aquí podríamos decir que hay una doble aceptación. Primero hay que aceptar la convención y después hay que aceptar la jurisdicción. Es como un derecho convencional reforzado. En Latinoamérica hay países como Venezuela o Trinidad y Tobago que se han denunciado, se dice, separado del sistema interamericano de la convención, y sin embargo a nivel América pues tenemos 35 países que forman parte de la OEA, pero no todos aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. Algunos datos que tenemos aquí, de acuerdo con el informe anual del 2022, todavía no publica la Corte el informe anual del 2023, el más reciente pues es el informe anual del 2022, y nos dice, por ejemplo, un promedio de la duración de los casos. Este promedio de la duración de los casos es cuando el caso llega a la Corte, no cuando se inicia la comisión. De la comisión a la Corte realmente pasa mucho tiempo. Hay un promedio en el 2022 de 24 meses para resolver un caso, es decir, 2 años. Y ahí, como ven en la gráfica, pues ha ido, podríamos decir, mejorando, pero también son pocos casos los que conoce la Corte Interamericana, pero sus sentencias son muy importantes. Otro dato que podemos ver es que en el 2022 fueron sometidos únicamente 24 casos. El año más álgido que vemos es en el 2021, donde se recibieron 40 casos, que fue en los tiempos de la pandemia, inclusive, ¿no? A pesar de la pandemia, pues se siguió trabajando a distancia. El total de los casos resueltos por estado al 2022, vemos que Perú realmente por mucho tiene 56 condenas. En el caso de México, pues tiene pocas en relación a la población. Tenemos 14 sentencias. En el caso de Costa Rica, donde estamos, tiene alrededor de 8 sentencias. Y Colombia también, que es un estado donde hay muchas violaciones a los derechos humanos, tiene 30. Argentina también es un país que tiene varias sentencias, 36. Ecuador, que ahora vive desgraciadamente una situación convulsa, 39, y Guatemala, 37. Pero Perú, por mucho, se lleva el primer lugar con 56 casos al cierre del 2022. Ahora, en el 2022, la Corte emitió 25 sentencias de fondo, es decir, resolvió 25 casos. Y como no hay recursos, no hay medios de impugnación, pero los estados o las víctimas o los representantes de las víctimas pueden solicitar que se les explique el alcance de la sentencia y se emiten sentencias de interpretación, pero que no cambian el sentido de la sentencia, únicamente modifican algunas ideas para cumplir con el fondo del asunto. Y donde vemos que hay más trabajo, que es una característica de la Corte Interamericana, es en la revisión de supervisión de cumplimiento. Fíjense, tenemos 45 resoluciones de supervisión de cumplimiento. Es decir, la Corte generalmente cuando le da un tiempo al Estado para que cumpla la sentencia, si no cumple con la sentencia,
vuelve a tener una audiencia con las partes y les voy a decir, infórmame qué hiciste. Informan y le dice, has cumplido parcialmente. No obstante que has cumplido parcialmente, todavía te falta hacer esto. Y puede ser que un caso o varios casos se analicen de manera continua en varias ocasiones, no solamente en uno. Entonces, la tarea muy importante de la Corte Interamericana es supervisar que se cumplan las sentencias que ella emite. Es algo loable. Y aquí podríamos decir, aquí están los actores principales, los jueces garantes de que se cumplan la convención. Y aquí, por ejemplo, haciendo un comentario, se dice, bueno, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene 47 jueces y es una jurisdicción permanente. Bueno, con el instrumento que tenemos del control incluso de convencionalidad, todos estos organismos, es decir, la Comisión, la Corte y todos los jueces latinoamericanos de los 20 países que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana son jueces interamericanos. Entonces tenemos un número indeterminado de jueces que deben de velar por la protección de los derechos humanos. Bueno, esta es una parte. Yo quisiera compartir también una entrevista muy interesante que tuvimos eh, con la responsable de la biblioteca. Me refiero, ya se ha hecho mención de ella, a la licenciada Rita, que nos ha atendido y apoyado muy bien y nos platica de qué es lo que se hace aquí y sobre todo una plataforma en la cual podemos encontrar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de manera muy actualizada. Vamos a ver la entrevista, por favor. Estamos aquí en la sala. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Viernes de Derechos Humanos. Estamos transmitiendo desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y ahora estamos aquí en la biblioteca de este tribunal jurisdiccional. Queremos agradecer las atenciones y todas las asesorías y las conversaciones que hemos tenido, y queremos presentarle a nuestra querida compañera. ¿Cuál es su nombre y su cargo aquí en la Corte? Muchas gracias. Bueno, un saludo a todas las personas que siguen este programa. Yo soy Ana Rita Ramírez Azofeifa, soy la encargada, jefe del área de gestión de información y conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta incluye el área de archivo y expediente digital y el área de biblioteca, como bien lo indica. Estamos en el edificio donde se encuentran las dos unidades y con todos pues, aquí para apoyar en lo que corresponde. Nos conversaba que tienen ahora un programa de inteligencia artificial y han estado sistematizando la jurisprudencia. ¿Cómo se puede lograr tener ese acceso para los investigadores o los estudiantes de los profesores? Sí, ese ha sido un proyecto muy bonito, es un proyecto que la Corte siempre ha querido implementar. No, pues, al principio no era tanto con inteligencia artificial, pero sí quería desarrollar un programa, una base de datos donde pudiéramos tener toda la jurisprudencia de la Corte, pero no solamente tenerla, sino hacerla accesible. Entonces, han habido varios esfuerzos durante toda la historia del tribunal, inclusive con la Suprema Corte de México, con la Corte Europea de Derechos Humanos, pero por diversos motivos no se había podido concretar este buscador. Hace 2 años iniciamos con un proyecto bastante interesante cuando conocimos una plataforma de inteligencia artificial que podía apoyarnos a nosotros en el análisis de la información y de que esa fuera más accesible. El grupo de bibliotecarios que trabajamos acá empezamos, o ya habíamos iniciado desde ya, digamos, en nuestro catálogo, un análisis de toda la jurisprudencia, viendo sus líneas jurisprudenciales, viendo artículos violados, haciendo algún tipo de descripción primaria, y nos empezamos a apoyar
en algunos otros materiales de investigadores, de documentos propios de la Corte, para que esta información estuviera bien sistematizada. De igual manera hicimos toda una estructura para que en una base de datos toda la jurisprudencia pudiera relacionarse entre sí, tuviera esa correlación, ¿verdad?, de que no fueran documentos independientes o documentos aislados, sino que, digamos, toda la jurisprudencia que está en determinado caso pudiera desplegarse de una forma conjunta, o bien todas las jurisprudencias que tengan un tema en común también pudieran desplegarse de una forma conjunta. Entonces empezamos a hacer todo ese trabajo editorial, que es un trabajo editorial permanente de toda la jurisprudencia, llámese sentencias, opiniones consultivas, medidas condicionales en la parte de supervisión de cumplimiento de sentencia, y empezamos a trabajar toda esta estructura. Nos unimos con una empresa que nos ofrecía tecnología de inteligencia artificial y empezamos a trabajar con ellos desde cero, ¿verdad? Empezamos a trabajar con ellos con diagramas de flujo, donde les decíamos cuál era la trazabilidad que tenía la información, cómo era que nosotros queríamos que esta información se desplegara. Hicimos algunas cuestiones de cómo fluye la información de la jurisprudencia ante la Corte, y pues en noviembre del año pasado logramos ya publicar nuestra base de datos de jurisprudencia. La pueden ver en nuestra página web, se llama, la dirección es jurisprudencia.ortga.or.cr, y ahí ustedes van a ver que tienen acceso a varios mecanismos para buscar información, desde las listas totales de la jurisprudencia por función de la Corte, hasta hacer búsquedas con operadores booleanos, búsquedas sencillas, búsquedas entre comillas, búsquedas por año, inclusive pueden buscar por el nombre del juez si es que se tuviera un voto, etc. La plataforma tiene muchísimas funcionalidades, hemos estado sacando algunos cortos videos para ir instruyendo y formando a los usuarios para que puedan acceder de la mejor forma posible a esta información y que les saquen el mejor provecho posible, porque también está la parte de que usted puede buscar indiferentemente del idioma que usted tenga, y la información le va a fluir, los resultados van a ser en el idioma, digamos, va a recuperar esa información independientemente del idioma. Pueden compartirla, pueden imprimirla, pueden descargarla, etc. Inclusive hay partes también donde te van a decir que dónde ha sido citada esta jurisprudencia en otras resoluciones, o bien cuál es la fuerza que tiene, y cuando yo hablo de fuerza es cuántas personas ven una jurisprudencia por su tema. Entonces, esto lo que hace es que te va dando relevancia a algunas sentencias que son referentes en un tema en particular, y que esta citación se ve y se mira en otras resoluciones. Entonces, es sumamente interesante, y esto nos ha apoyado muchísimo. Hemos tenido muy buenos comentarios en el sentido de que la gente está pudiendo utilizar bastante bien la base de datos, porque tiene una interfaz bastante sencilla. Entonces, pues les invito a ver esta base de datos, que también está apoyada con otros instrumentos que poco a poco van a ir saliendo, como el Centro Interamericano de Derechos Humanos y el proyecto de la metodología TEMIS. Este proyecto de la metodología TEMIS también es sumamente interesante, porque lo que hace es que hace un reconocimiento, también está desarrollado con inteligencia artificial, de los pronunciamientos que hace la Corte relacionados con los artículos de la Convención. Entonces, yo les invito más bien a que sigan nuestro sitio web, que sigan nuestros desarrollos, y también estamos trabajando, haciendo esfuerzos muy grandes para abrir estos productos a que sean un producto donde la comunidad interamericana, todas las personas involucradas puedan participar, puedan apoyarnos, puedan hacernos algún tipo de recomendación, porque la información tiene que convertirse en conocimiento, y de eso se trata este tipo de desarrollos que la Corte está impulsando desde el año pasado. No, pues excelente, la verdad suena muy bien. Vamos a consultarlo. Es muy buena información, sobre todo para las universidades de Latinoamérica, los países que aceptamos la jurisdicción de la Corte Interamericana, y pues queda más que explorar y poco a poco irlo conociendo. ¿Algún mensaje, alguna idea final que nos pudiera dar? Sí, más bien, muchísimas gracias por el espacio. Realmente, como les decía, la idea de todos estos proyectos es hacer comunidad, así que yo les invito a acercarse a nosotros, acercarse a la Corte. La Corte, como bien lo dicen nuestros presidentes y nuestros pueblos, es un tribunal del pueblo, para los pueblos, y la idea es que la gente que tenga algún tipo de necesidad o que quiera investigar
algunas otras funciones y que son las estancias de investigación. Ustedes pueden venir a nuestra biblioteca, hacer sus investigaciones de doctorado para cualquier documento, artículo científico, y nosotros con muchísimo gusto pues acá les estaremos apoyando en lo que sea posible. Pues muchas gracias, ha sido un honor contar con su intervención en nuestro programa de Viernes de Derechos Humanos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, gracias. Estamos aquí en la sala de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí están los 35 estandartes y banderas de los países que integran la OEA. No todos los países aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, solamente 20 países. Y aquí tenemos donde se sientan los de la comisión, donde se sientan los jueces, allá donde se sientan los testigos, las presuntas víctimas cuando van a declarar. Y también tenemos ahí, aunque está ahorita colocado, donde están los representantes del Estado. Aquí tenemos esta sala de audiencias. Es muy bonita, es algo pequeña, pero cumple con el objetivo. Aquí han salido muchas sentencias muy importantes, sobre todo para promover los derechos humanos en el continente americano. De los 20 países que aceptan la jurisdicción de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en San José, Costa Rica. Bueno, pues esta ha sido una visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos muy contentos. Esperemos y espero que a todas y a todos los que nos han escuchado, nos han visto, les haya gustado y sobre todo que la información, me gustó mucho la frase de la profesora Rita que dice la información hay que transformarla en conocimiento y pues ya les dimos la información dentro de nuestras posibilidades. Ahora esperamos que para ustedes sea conocimiento. Bueno, con esto nos despedimos. Maestra Merly Martínez Hernández, ¿algo que quisieras finalmente decir? Adelante. Muchas gracias, doctor. Pues nada más que están todos nominados a la Corte. No dejen de intentar participar. Utilicen la página, para eso está. Y les deseo a todos un excelente inicio de año. Y finalmente quisiera, para que no dejáramos de ser, que hoy, a pesar de que es su cumpleaños de la licenciada Neidalí, pues siempre está trabajando y pues le deseamos un muy feliz cumpleaños y que siga siendo tan responsable, tan linda y tan gentil y pues profesional como es. Siempre nos hace sentir a todos los invitados en casa. Excelente día a todos, feliz cumpleaños. Muy bien, qué bueno. Y finalmente, Neidalí, ¿nos puedes platicar qué otras actividades tenemos, por favor? Y con esto nos despedimos desde San José, Costa Rica, con mucho cariño y afecto, deseándoles un feliz año a todas y a todos. Nos vemos pronto, donde más, en TVLex. Gracias, Neidalí. Muchas gracias a usted, estimado doctor y maestra Merly, muchas gracias.
por sus comentarios. Pero antes de darles a conocer los eventos que tenemos programados para todos ustedes, vamos a darles voz a los mensajes que muy amablemente nos ha hecho llegar nuestro auditorio. A Rocío Camacho, que nos envía saludos. A Helen García, que dice, saludos maestra Merly, excelente ponencia. Abrazo fuerte al doctor Alfonso Martínez Lascano. A Sara Berenice Hortaflores, que dice, felicidades maestra Merly, siempre compartiendo temas de frontera en defensa de los derechos humanos. Encantada de escucharla. Muy interesante, conocimos más sobre la Corte IDH. Gracias. A Carla Minerva Vázquez de Regules, que dice, buenas tardes, saludos desde la Ciudad de México, excelente tema y felicitaciones a la licenciada Nidali por su cumpleaños, muchas gracias, un fuerte abrazo. A Sara Berenice Hortaflores, que dice, muchas felicidades a la compañera, muchas gracias a todos por sus felicitaciones y por sus mensajes, les mandamos un caluroso y fraternal abrazo, gracias por sintonizarnos y los invitamos a los eventos que tenemos programados para todos ustedes al próximo Viernes de Derechos Humanos con el tema Derechos Humanos y Tributación, a cargo de nuestra invitada especial, la doctora Susana Monti, desde Argentina. También los invitamos a la caravana universitaria en pro de los derechos humanos a celebrarse en San Cristóbal de las Casas el día 1 y 2 de febrero. Y en la ciudad de Querétaro, el 26 y 27 de abril de 2024. También los invitamos al Congreso Internacional Responsabilidad Patrimonial del Estado y las 25ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Héctor Manuel Robles Ibarria, a celebrarse en Guadalajara, Jalisco, los días 6, 7 y 8 de mayo. También tenemos para ustedes el curso de amparo, de juicio de amparo para no abogados, al 5º Congreso Internacional de Derechos Humanos, a 10 años de la barbarie judicial de las restricciones constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contradicción de tesis 293/2011. También los invitamos al Club de Lectura con los temas Derecho Procesal Convencional Interamericano de los Derechos Humanos. Asimismo, los invitamos al siguiente Juris Forum, Capitalismo de Plataforma y Derechos Humanos, el camino hacia un cosmopolitismo responsable, a cargo de la doctora Jania María López Saldaña de Brasil, el próximo 25 de enero a la 1 de la tarde. Y también tenemos para ustedes el foro Opinión Jurídica y al postdoctorado Investigación de Derechos Humanos. Los invitamos y los exhortamos a que se inscriban y participen en cada uno de los eventos que a ustedes más les parezca y hacer de esta experiencia muy enriquecedora para todos. Los esperamos. Nos vemos pronto. ¿Dónde más? Aquí en TVLex. Gracias por sintonizarnos. Saludos. Big Bang.